Bueno, quiero empezar, como harían los americanos, con un disclaimer, un aviso. Los que me conocéis, igual habéis visto el título de la ponencia y habéis pensado, Noemí nos va a hablar de esas cosas que nos habla siempre, de esas cosas bonitas, de los chimpancés que se ayudan, que colaboran unos con otros, de los árboles que alimentan a sus compañeros. Pues no. Hoy no toca hablar de las cosas bonitas de la naturaleza, toca hablar de las cosas feas, por el tema. Entonces le he puesto un subtítulo a la ponencia para que os quede a todos claro de lo que vamos a hablar. Nos habla la naturaleza de un Dios bueno, respuestas creacionistas a la existencia de patógenos, parásitos y depredadores. Os aviso que algunas de las cosas de las que vamos a hablar son desagradables. Vaya por adelantado. Bueno, vamos a empezar como hay que empezar siempre, con la Biblia. La Biblia nos dice que la naturaleza, la creación, nos cuenta cosas. Nos habla de la obra de Dios, nos lo cuenta, nos lo anuncia, nos lo canta, y no solamente de lo que Dios ha hecho, de su obra, sino que también la naturaleza, la creación, nos habla de cómo es Dios, de cuáles son sus características. Incluso, como nos dice en Romanos 1:20, algunas cosas que serían invisibles de Dios, como su poder, su divinidad, se manifiestan claramente en la naturaleza. Que en la naturaleza hay cosas increíbles que demuestran una inteligencia sobrenatural, que en la naturaleza hay obras de ingeniería y obras de arte maravillosas, no solamente lo reconocemos los cristianos. Existe una rama de la biología que está muy en auge últimamente, que es la biomimética. Y es una ciencia que lo que hace es copiar la naturaleza para resolver problemas humanos. Así dicho de una manera más profesional, dice que usa la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras. Bueno, algunas de las cosas que se han conseguido a través de la biomimética, a través de esto de observar la naturaleza y copiarla, son cosas como este edificio que veis ahí en Zimbabue, ese que tiene todas esas chimeneas. Bueno, este edificio es muy eficiente en cuanto al mantenimiento de la temperatura. No tiene aire acondicionado, estamos en África, es un edificio de oficina, requeriría mucho dinero invertido en aire acondicionado. Entonces, en lugar de ponerle aire acondicionado, lo que han hecho es diseñar un sistema de ventilación copiando los termiteros, copiando los túneles, las tuberías que hacen las termitas cuando hacen los termiteros, porque los termiteros en África tienen la misma temperatura a lo largo de todo el día y de la noche, aunque la temperatura exterior varía de varios grados bajo cero hasta más de 40. Entonces, copiando eso se ha conseguido hacer este edificio y algunos otros en otros lugares del mundo. Los biólogos que estudian a los tiburones descubrieron hace tiempo que los tiburones no tienen enfermedades de la piel. Normalmente no son atacados por bacterias ni se les incrustan animalitos como a otros animales marinos, y es porque tienen una estructura especial en sus escamas, como una especie de crestas y valles que impiden que las bacterias se puedan adherir, y como no se pueden adherir, no pueden crecer. Bueno, pues eso se ha utilizado para fabricar superficies antibacteria para los hospitales. Hay hospitales que tienen superficies que no hace falta utilizar sustancias químicas para limpiarlas, simplemente esa forma ya impide que las bacterias puedan crecer en ellas. Otro ejemplo muy interesante es una sustancia que producen los mejillones, que es un pegamento natural que les permite adherirse a las rocas incluso debajo del agua. Bueno, pues eso se ha utilizado para fabricar pegamentos quirúrgicos, que se pueden utilizar para pegar cuando se está haciendo una operación, aunque eso esté húmedo, sirve para eso. El último ejemplo que os voy a mostrar es un tren bala japonés, que la primera vez que se diseñó no tenía esta forma, y tenía un problema grave, y es que cuando salía de los túneles, a lo largo de los túneles acumulaba muchísimo aire en la parte frontal del tren y se producía una especie de explosión sónica a la salida del tren que molestaba muchísimo, se oía desde muy lejos, molestaba muchísimo. Bueno, pues el ingeniero que construyó el tren resulta que era un amante de los pájaros. Entonces, fijándose en la forma del pico del martín pescador, que es un pájaro que es capaz de entrar en el agua a pescar sin apenas salpicar, decidió probar esa forma en el tren, y con eso se solucionó el problema no solamente del ruido, sino también mejoró la eficiencia energética del tren. Bueno, yo por eso digo muchas veces que la biomimética es la ciencia de plagiar a Dios,
porque en las revistas de biomimética seguramente no encontraréis pues, la referencia al autor de esas maravillas, sino que hay cosas como pues, la evolución a lo largo de millones de años y la naturaleza es sabia y esas cosas. Pero, en fin, para nosotros está bastante claro. Está bastante claro que todas estas cosas muestran a un Dios creador muy inteligente, capaz de diseñar todo eso, y muy poderoso, capaz de fabricarlo y hacer que funcione. Pero nosotros no creemos solamente en un Dios inteligente y poderoso, creemos en un Dios bueno, en un Dios muy bueno. ¿Nos dice eso la naturaleza? ¿Eso es lo que vemos, lo que encontramos? Cuando vamos a la naturaleza, ¿encontramos evidencias claras de que Dios es bueno? Bueno, pues eso depende de a quién le preguntéis y de con qué ojos miréis a la naturaleza. Lo que no podemos negar es que en la naturaleza hay cosas feas, hay cosas malas. Hay dolor, hay sufrimiento, hay crueldad y hay muchas cosas que parece que no encajan muy bien con ese Dios bueno. Se ha visto desde la antigüedad. Esta mañana se hablaba del dilema o la paradoja de Epicuro. Yo no la voy a mencionar con la cita literal, sino simplemente con la idea popular de que la existencia del mal, el hecho de que exista el mal, plantea dudas o bien acerca de la existencia de Dios o bien acerca de su benevolencia. Es decir, si Dios es esas tres cosas, si lo puede todo, lo sabe todo y es tan bueno, ¿por qué existe el mal? Porque nos encontramos que si Dios o bien no sabe o no puede evitar el mal, entonces no sería ese Dios, ese ser todopoderoso en el que creemos. Pero resulta que si puede y sabe y no lo hace, entonces nos encontraríamos con un Dios que no es bueno. Estas ideas que vienen desde la antigüedad han estado en la mente de muchas personas y las han puesto en forma de citas célebres. Una de ellas muy conocida es de Charles Darwin. En una carta que le escribió a un amigo se estaba planteando precisamente estas cosas, ¿vale? Sobre el tipo de Dios, si es que existía, cómo sería ese Dios. Y dice, parece haber demasiado sufrimiento en el mundo. No puedo convencerme de que un Dios bueno y omnipotente haya creado a propósito la icneumónide, eso es una avispa parásita, con la expresa intención de que sus larvas se alimenten de los cuerpos vivos de las orugas o de que los gatos jueguen con los ratones. Los icneumónidos son parasitoides, no son parásitos, luego veremos la diferencia. Son unas orugas que, como dice Darwin, ponen sus huevos en el interior de orugas que están vivas. Entonces, cuando las larvas de la avispa nacen, empiezan a comerse a la oruga desde dentro. Tienen comida allí pues hasta por un tiempo, hasta que la oruga termina muriendo, entonces las avispas pues salen de la oruga. Mucho más reciente, os voy a poner ahora un trocito de una entrevista que se le hizo al actor y cómico famoso británico Stephen Fry, que él es bastante conocido dentro del mundo de los nuevos ateos y esas cosas. Bueno, pues a él se le preguntó en una entrevista muy famosa en televisión si al final resulta que Dios sí que existe y acabas yendo al cielo y te encuentras allí con Dios, ¿qué le dirías? ¿Vale? Y entonces esto es la respuesta de Stephen Fry a esta pregunta. Básicamente le diría, y esto es Teodicea, le diría, ¿cáncer de hueso en niños? ¿De qué vas? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo donde hay tanta miseria que no es culpa nuestra? No está bien. Es absolutamente, absolutamente malvado. ¿Por qué debería respetar a un Dios estúpido, caprichoso, mezquino, que crea un mundo tan lleno de injusticia y dolor? Eso es lo que le diría. Sí, el mundo es espléndido, pero también hay en él insectos cuyo ciclo vital consiste en perforar los ojos de niños y dejarlos ciegos. Se los comen de dentro a afuera. ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto? Podías fácilmente haber creado un mundo en el que esto no existiese. Simplemente es inaceptable. Fijaros que los ejemplos que salen van siempre en la misma línea. Estos animales que parece que solo están hechos para hacer daño, para hacer sufrir. Los dos ejemplos han sido de parásitos, hay más. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Bueno, la respuesta general a esta pregunta de la existencia del mal, pues la llevamos viendo durante todo el Congreso. Y nosotros tenemos una respuesta para eso. Y es que lo que ocurre, lo que vemos en la naturaleza no es el plan original. Dios no hizo la naturaleza así. Cuando Dios acabó de hacer su obra, todo era muy bueno. Así que no es culpa suya.
Y en los 2 primeros capítulos de Génesis, donde se nos relata cómo debía haber sido la naturaleza, vemos que nos encontramos con una diversidad biológica brutal desde el principio, que no necesita evolucionar, que no necesita destruir a otros para crecer. Nos encontramos con que no hay depredación, que todos los organismos se alimentan de vegetales, todos los animales y las personas se alimentan de vegetales, y que existe una convivencia pacífica entre los animales y de los animales con el ser humano. Stephen Fry decía que hay tanto sufrimiento que no es culpa nuestra. Bueno, según la Biblia eso no es así. No es culpa nuestra individual de los que estamos aquí a lo mejor, pero sí que es culpa del ser humano porque Dios lo advirtió y además porque vemos exactamente que es tras esa decisión de Adán y Eva de apartarse del plan original y hacer las cosas por su cuenta, cuando todo ese sufrimiento entra en la naturaleza, además de manera prácticamente inmediata. Nos encontramos con ese instinto de supervivencia: no he sido yo, ha sido ella, no ha sido la serpiente, en realidad es culpa tuya porque has hecho las cosas mal. Lo mismo que estaba diciendo Stephen Fry: ¿por qué has hecho el mundo así? ¿Por qué haces una serpiente? Nos encontramos con que aparece la agresividad en las plantas incluso, las espinas. Nos encontramos con que los animales a partir de ahora sí van a ser dañinos. Nos encontramos con ese aviso de la mordedura de la serpiente, con el dolor físico asociado a procesos que no deberían ser dolorosos, como por ejemplo el embarazo, y por supuesto la entrada de la muerte. Como os decía, esta es la respuesta general. Yo no voy a entrar en la parte teológica de la Teodicea porque tenemos especialistas para hacerlo, pero lo que sí quiero comentar con vosotros en esta tarde son algunas ideas sobre el problema de los animales y de los organismos que hacen daño a otros, como pueden ser los microorganismos patógenos, los organismos parásitos. Esa es la Ichneumonidae, esa es la avispa de la que hablaba Darwin, y los animales depredadores. Si Dios no los hizo, o si Dios no los hizo así, ¿de dónde han salido? ¿Cómo hemos llegado a tener estos organismos? Y me lo voy a plantear pues, desde el punto de vista científico. Muy bien. Bueno, pues este tema es algo que ha preocupado a los científicos creacionistas durante décadas, podríamos decir más, siglos probablemente, y ha habido investigación en esta línea. Estamos intentando encontrar las respuestas de cómo estos animales, cómo estos organismos han acabado siendo como son. No tenemos todas las respuestas, pero sí que hemos llegado a algunas conclusiones que son las que me gustaría compartir con vosotros. Pero antes de eso, quiero enseñaros a algunos de los investigadores creacionistas que están trabajando en este tema. Y fijaros que el subtítulo era Respuestas creacionistas a y no respuestas adventistas, porque algunos de los investigadores de los que vamos a hablar de sus conclusiones y de sus investigaciones, no son adventistas, pero sí son creacionistas. Y en este campo somos tan poquitos que nos interesa unir fuerzas con cualquiera que piense parecido a nosotros. Los 4 que tenéis arriba son los que están citados en el artículo mayormente y vamos a hablar de sus investigaciones. Todd Wood, él es biólogo, ha escrito muchísimo sobre muchas cosas, sobre baraminología, por ejemplo, sobre clasificación, pero también sobre estos temas del mal en la naturaleza. Joe Francis, él es microbiólogo, y Matthew Engel y Jeremy Blache, ellos son parasitólogos los dos, ¿vale? Los que tenéis abajo sí son todos adventistas, además todos de Loma Linda. Susie Phillips es la directora actual del Departamento de Biología y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Loma Linda. David y Aaron fueron compañeros míos cuando yo hacía el doctorado. Ellos trabajan con, Susie es microbióloga, trabaja con bacterias, y David y Aaron trabajan con animales depredadores y además con animales venenosos. David es especialista en arañas y Aaron en serpientes venenosas. Bueno, luego estoy yo, que soy la que se dedica a las cosas bonitas, pero hoy vamos a hablar de las investigaciones de los demás. Nos he puesto a los 4 abajo porque precisamente estamos ahora mismo en proceso hemos participado los 4 en un libro sobre Teodicea, sobre el mal en la naturaleza, que está preparando el Faith and Science Council, y que además es un libro muy interesante porque cada capítulo se ha escrito entre un teólogo y un científico.
Y entonces, precisamente, David y Aaron han trabajado en un capítulo sobre los animales depredadores y venenosos, y Susi y yo hemos trabajado sobre el tema de la muerte, qué significa la muerte en la biología comparado con lo que significa en la Biblia, y un poquito esas cosas. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ir haciendo por orden, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar con los microorganismos patógenos. ¿Vale? Bueno, los microorganismos patógenos son cualquier cosa muy pequeñita que produce enfermedades. ¿Vale? Ahí tendríamos los virus, tendríamos las bacterias, tendríamos algunas otras cosas, los priones, tendríamos algunos organismos que no son bacterias, pero también son unicelulares, e incluso podríamos incluir algunos parásitos muy pequeños. Pero nos vamos a centrar en las bacterias, porque son, pues digamos, las más conocidas y son responsables de muchas enfermedades humanas, como todas esas que tenéis ahí, ¿vale? La tuberculosis, la neumonía, el tétanos, la fiebre tifoidea, la difteria, la sífilis, la lepra, el cólera y la salmonelosis. Son solamente algunos ejemplos de las enfermedades producidas por bacterias en el ser humano. Aproximadamente se conocen unas 400 especies de bacterias patógenas, ¿vale? Y podríamos decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios inventa estas cosas para provocar esas enfermedades? Bueno, para entender esto hay que hacer un poquito de matemáticas, hay que hacer algunos cálculos. 400 especies patógenas para el ser humano. Los científicos no saben exactamente el número de bacterias que hay en el mundo, no se sabe, pero estamos seguros de que son más de 10 millones. Existen más de 10 millones de bacterias diferentes. Si hacemos la división, nos encontramos que las que son patógenas son una proporción muy, muy, muy pequeñita. Estamos hablando de un 0,004%. Bueno, parece que las bacterias no están hechas para hacerle daño al ser humano ni a otros organismos. Las patógenas del resto de organismos no subirían mucho más, tendríamos unos cientos más, pero seguiría siendo una proporción muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hacen las bacterias? ¿Qué es lo que hacen los otros 9.999.600? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues la mayoría de las bacterias viven en el agua, en el suelo y algunas en el aire, la mayoría en el agua y en el suelo, y se dedican al reciclaje. Lo que hacen las bacterias es tomar sustancias del medio y convertirlas en otra cosa que normalmente va a ser útil para el resto de seres vivos. ¿Todos sabéis lo que es la fotosíntesis? Es un proceso en el que un ser vivo, utilizando dióxido de carbono del aire y agua del suelo, fabrica moléculas orgánicas, azúcares y, de paso, libera oxígeno a la atmósfera. Bueno, todos habéis oído hablar de los pulmones del planeta, los bosques, todas esas cosas. En realidad, más de la mitad de la fotosíntesis que se produce en el planeta, más de la mitad del oxígeno que se produce, del dióxido de carbono que se fija, lo hacen las bacterias. Lo hacen unas bacterias acuáticas que se llaman cianobacterias, que viven en el agua, como son muy pequeñitas, pues no les hacemos mucho caso, pero en realidad producen más de la mitad del oxígeno que se está produciendo cada día a nuestra atmósfera. Otro ejemplo son las bacterias fijadoras de nitrógeno, que son súper importantes porque ni las plantas ni los animales somos capaces de el nitrógeno que necesitamos para fabricar nuestro ADN, nuestras proteínas. No somos capaces de cogerlo directamente de donde más hay, que es en la atmósfera. En la atmósfera hay muchísimo nitrógeno, más del 70%, pero no somos capaces de cogerlo directamente. Los únicos organismos que son capaces de tomar el nitrógeno de la atmósfera y ponerlo en una forma del que las plantas se puedan alimentar son las bacterias. Y hay algunas que viven en el suelo y otras que viven asociadas a las raíces de determinadas plantas, como las leguminosas, y en esas bolitas que veis ahí en la raíz, ahí están las bacterias que están fijando el nitrógeno y pasándoselo a la planta. Ellas utilizan el que necesitan, pero hacen de más. Y se lo pasan a la planta, que luego se lo pasará a quien se coma esa lenteja. Y así es como conseguimos nosotros nuestro nitrógeno. Bueno, además de esto, las bacterias son capaces de hacer cosas como degradar el petróleo. Incluso hay bacterias que degradan el plástico. ¿Vale? Son capaces de deshacer cosas que nosotros no sabemos cómo deshacernos de ellas. Bueno, pues las bacterias, hay algunas, hay específicas, que son capaces de alimentarse de eso y deshacerlo y reincorporarlo al sistema. Bueno, además de las bacterias que viven en el aire y en el suelo, hay muchas bacterias que viven asociadas a los seres vivos, pero que no les hacen ningún mal. Todo lo contrario, que ayudan a los seres vivos en los que viven. Bueno, más números, más matemáticas.
Nuestro cuerpo está más o menos, un cálculo así a grosso modo, está hecho de 30 billones de células. En nuestro cuerpo tenemos 30 billones de células humanas. Bueno, pues además de las 30 billones de células humanas, tenemos la misma cantidad, por lo menos, de bacterias viviendo con nosotros. Viven por todas partes, la mayoría en el intestino, pero las tenemos por todas partes, por la piel, en la boca, muchos sitios. Y esas bacterias que viven con nosotros son beneficiosas, nos están ayudando. Son de más de 1000 especies diferentes y sabemos que nos están ayudando porque con la tecnología actual que tenemos podemos conseguir animalitos de laboratorio, ratones de laboratorio, que no tengan ninguna bacteria, que sean completamente estériles. Podemos darles antibióticos a las madres y luego a los ratones, matar todo lo que tengan y luego ponerlos en una habitación estéril de manera que no puedan adquirir ninguna bacteria. Bueno, pues esos ratones libres de gérmenes lo pasan muy mal. Son animales que no se desarrollan correctamente y que tienen una serie de problemas de salud. Entonces, con eso y con otro tipo de investigaciones médicas, porque ahora se está haciendo muchísima investigación sobre el tema del microbioma, de todos esos organismos que viven dentro de nuestro cuerpo, sabemos que nos están ayudando en un montón de cosas. Por ejemplo, durante el desarrollo nos ayudan a que el sistema digestivo y el sistema inmunitario se desarrollen de manera correcta. Además, parte de los nutrientes que necesitamos nos los fabrican ellos. Viven en nuestro intestino y entonces parte de la comida que nosotros no podemos digerir la digieren y fabrican algunas de las vitaminas y de los ácidos grasos que nosotros no somos capaces de fabricar y nos los pasan. Además, hacen una especie de barrera porque están ocupando toda la zona, por ejemplo, del intestino y entonces no dejan que otras bacterias patógenas de las de antes, de las enfermedades, nos puedan atacar porque ya está ocupado el sitio. Mientras que a veces cuando, por ejemplo, tomamos antibióticos o cuando tenemos algún problema que ha matado a las bacterias buenas, entonces es más fácil que podamos tener una infección de otras bacterias malas, de hongos o de cosas por el estilo. Y últimamente se está investigando mucho en la relación que hay entre el microbioma, entre esas bacterias que viven en nuestro cuerpo y concretamente más, sobre todo en la zona del digestivo, del intestino, y parece que incluso tienen algún tipo de relación con el sistema nervioso y con el cerebro. Incluso se están haciendo investigaciones sobre la relación que puede haber con algunas enfermedades, incluso con algunos trastornos de comportamiento, y parece ser que hay una relación. Parece ser que puede haber una relación entre algunas incluso trastornos de comportamiento, trastornos de lo que llamaríamos mentales, con el tipo de bacterias que viven en nuestro intestino. Pero también hay bacterias malas, ¿vale? Estamos diciendo todo lo bueno que hacen las bacterias, hay algunas que realmente son malas. Vamos a concentrarnos en una específica sobre la que se ha hecho investigación, sobre la que han hecho investigación algunos de los biólogos que os enseñaba antes. Esta es la bacteria que provoca el cólera. En la actualidad sigue habiendo epidemias de cólera, sobre todo en países del mundo que no tienen un buen sistema sanitario, y sigue muriendo gente por cólera. Bueno, pues esta es la bacteria responsable de eso. Esta bacteria se fija en el intestino y lo que hace es que genera una toxina, se une a las células del intestino y esa toxina lo que hace es que hace que las células del intestino abran sus canales de membrana. La membrana de la célula es como que no se le hacen agujeros, pero se abren los canales y las sales que deberían quedarse dentro de la célula se salen. La sal se sale de la célula. Y con esa sal que se sale de la célula se sale también el agua de la célula. Y entonces esas personas empiezan a tener una gran pérdida de agua, unas diarreas muy brutales y normalmente acaban muriendo por deshidratación. El cólera en realidad es fácil de tratar porque simplemente rehidratando, si esa persona se la mantiene rehidratada y se le dan antibióticos y el cuerpo lo pelea también y sale adelante. Lo que pasa es que muchas veces no da tiempo porque no hay los medios, pero lo que ocurre es eso. Se abren los canales de membrana, se sale la sal, se sale el agua y puede llegar a ocasionar la muerte. Bueno, resulta que la bacteria del cólera
este vibrio forma parte de una familia de bacterias muy grande y solamente, de más de 80 bacterias diferentes, y solamente hay algunas de ellas que son patógenas. Incluso las que son patógenas, normalmente la mayor cantidad de estas bacterias no está en el ser humano, sino que se encuentra en el agua de los mares. Y muchas veces se encuentra asociada a los crustáceos, a los cangrejos, a los algunos pequeños crustáceos del plancton. Normalmente se encuentra en sus caparazones. Y ahí tiene una función que no es perjudicial para estos animales. Resulta que la función principal de las bacterias Vibrio cholera es reciclar la quitina de los caparazones de estos animales. La quitina es algo parecido a la celulosa. Es un hidrato de carbono, un polisacárido, que es muy duro, que cuesta mucho de digerir, y estas bacterias son capaces de digerirlo. Entonces, cuando estos artrópodos se mueren, se van al fondo del mar, o cuando mudan sus esqueletos, porque estos animales para crecer se deshacen del esqueleto anterior, estas bacterias se encargan de deshacer esa quitina y de reincorporar los materiales al medio. Y en las investigaciones se ha descubierto que los mismos mecanismos biológicos que utilizan para digerir la quitina son los que en el ser humano provocan el cólera y provocan esas pérdidas de sales. Entonces, a la conclusión a la que se llega es que estas bacterias simplemente es que están en un sitio equivocado. Porque cuando entran en el ser humano, o bien es porque hay gente que está comiendo marisco que a lo mejor no debería, o bien porque se está tomando agua contaminada. Pero incluso ese agua contaminada, en realidad, el vibrio no está suelto, no son las bacterias que están sueltas en el agua las que provocan la enfermedad, sino las que están adheridas a unos animalitos muy chiquititos que se llaman copépodos y que están ahí en el agua y que están llenos de vibrios. Entonces, cuando tú te bebes el agua que está sucia, te comes a esos animalitos y eso es lo que provoca la enfermedad. Y se han hecho pruebas en algunos lugares donde suele haber epidemias de cólera, se ha enseñado a las mujeres a filtrar el agua antes de beberla, simplemente a través de un pañuelo doblado varias veces, que es suficientemente pequeño para que no pasen los copépodos y ya se evita la transmisión de la enfermedad. Bueno, pasamos a los parásitos. Hay varios tipos de parásitos. Algunos de ellos son parásitos externos. Bueno, un parásito es un animal que perjudica a otro organismo, puede ser un animal o otra cosa, pero vamos a centrarnos en los animales. Es un organismo que perjudica a otro, le está haciendo daño, pero normalmente no lo mata, ¿vale? Normalmente no lo destruye. Tenemos los ectoparásitos que se quedan por el exterior del cuerpo, como podrían ser los mosquitos, y luego tenemos los endoparásitos, que en el caso del ser humano muchas veces son gusanos de varios tipos, a que empiezan las cosas desagradables, y ahí tenemos, por ejemplo, una tenia, ¿vale? Sería un endoparásito. Bueno, ¿cómo explicamos los creacionistas, los creyentes, la existencia de estos animales? En el caso del mosquito es bastante fácil, ¿vale? Probablemente era un organismo de vida libre, en el Edén no habrían mosquitos parásitos, y eso es bastante fácil de entender porque la mayoría de los mosquitos se alimentan de néctar y de savia de plantas, se alimentan de alimentos vegetales. Son solamente las hembras de algunas especies y solamente en época de reproducción las que chupan sangre, porque necesitan ese extra de proteína para poder fabricar los huevos. Entonces, a lo mejor antes pues, eso lo tomaban de frutas que tenían más contenido proteico o de otro lugar, o simplemente es que, bueno, tras la caída vieron que era más fácil sacarlo de la sangre y empezaron a chupar sangre. Entonces, es relativamente fácil ver cómo esa forma de vida libre acaba siendo un parásito, porque incluso hoy en día la mayoría de los mosquitos no se alimentan de sangre. En el caso de los endoparásitos es más complicado. Es bastante difícil pensar, por ejemplo, en el caso de una tenia, en un organismo de vida libre que simplemente por una degeneración del pecado haya acabado siendo lo que es. Porque este animal que vive en el intestino humano no tiene tubo digestivo. Es imposible que pueda sobrevivir este animal fuera de donde vive. Porque, claro, como vive en el intestino, no necesita digerir nada, ya está todo digerido, simplemente lo absorbe por la piel. Lo único que tiene es esa cabeza, no tiene boca, lo único que tiene es esa cabeza con ganchos para agarrarse a las paredes, y luego todo el resto del cuerpo son fragmentos con el sistema reproductor, en el que fabrica muchos huevos para hacer muchos bebés de tenia.
Bueno, es difícil explicar cómo un gusano de vida libre se acabó convirtiendo en esto. Y aún es más difícil si tenemos en cuenta que muchos de estos parásitos tienen ciclos muy complicados de vida. Hay dos tenias que afectan al ser humano. Una es la tenia porcina y la otra es la que el resto del ciclo lo hace en la vaca. ¿Vale? Os he puesto el de la vaca porque la del cerdo pues a nosotros no nos va a afectar, pero esta a lo mejor pues, hace pensar a algunos. Los huevos, vamos a empezar, como es un ciclo, podemos empezarlo en cualquier sitio, pero vamos a empezar abajo del todo. Los huevos se encuentran en la hierba, en el suelo, y cuando una vaca se alimenta de esos huevos, en cuanto los huevos llegan al estómago, detectan que hay ácido en el estómago, eclosionan y son unas pequeñas larvitas, atraviesan el sistema digestivo, se van a la musculatura y allí se encapsulan, se hacen una bolita y allí se quedan. Y se quedan ahí esperando hasta que alguien se coma a esa vaca. Cuando una persona se come a esa vaca y la carne está cruda, no está bien cocinada, si está bien cocinada se mueren, entonces el animal que ahora va a salir va a ser distinto del que era antes. Ahora en el estómago no hace nada. En el estómago simplemente está protegido, está bastante protegido como para que los ácidos del estómago no lo destruyan. Y es cuando llega al intestino, cuando detecta que ha llegado al intestino, cuando sale y ya es una pequeña tenia con su cabeza llena de pinchos, se engancha allí a las paredes y empieza a crecer y puede llegar a tener pues, bastantes metros de longitud y ahí empieza a reproducirse. Los huevos saldrán por el final del tubo digestivo humano y si estamos en un sitio donde no hay un buen sistema sanitario y ese agua acaba en el pasto, pues puede volver a empezar el ciclo. Es demasiado complicado como para pensar que estos animales simplemente era un gusano que vivía de manera libre y acabó teniendo este ciclo tan complicado. Entonces, algunas de las ideas que tienen los investigadores creacionistas sobre cómo ha podido un animal acabar siendo lo que es la tenia, os las voy a compartir. Son las siguientes. Tenemos 3. No son excluyentes. Podría ser que fueran 2 o 1 o las 3 a la vez. La primera de ellas es parecido a lo que hablábamos antes con las bacterias. Esas bacterias que viven en nuestro cuerpo y que están allí y que nos ayudan. Y es que a lo mejor cuando Dios diseñó al ser humano, lo diseñó como una comunidad. Y dentro de esa comunidad, además del ser humano, estaban un montón de bacterias, pero a lo mejor también había otras cosas. A lo mejor también había pequeños gusanos que vivían en el interior del cuerpo que no te causaban ningún tipo de problema y que te fabricaban algún nutriente que necesitabas o te ayudaban de alguna manera. Entonces, que ese animal ya estuviera preparado para vivir en el interior del cuerpo, pero que antes tuviera otra función, tuviera una función beneficiosa. Y algunas de las funciones que se han propuesto son las otras alternativas. Una de ellas es la transferencia horizontal de genes. La idea es la siguiente. Imaginaros, después del diluvio, los animales se tienen que adaptar a lugares nuevos, a ambientes nuevos, y todos los animales que acaban en el Polo Norte se tienen que enfrentar a una serie de circunstancias parecidas, ¿vale? Y hace mucho frío, no hay comida vegetal, bueno, hay una serie de características. Bueno, pues la idea es que a lo mejor algunos de estos parásitos que no eran parásitos tenían información genética que podía ayudar a los organismos a adaptarse a esos nuevos ambientes y que podían pasarles esa información genética a los animales en los que vivían. Y al ser un ciclo que pasaba por varios animales, pues podían pasarles la misma información a varios de ellos. Pero esta es una idea que ahora mismo no tiene mucho apoyo experimental. Hay algunas cosas que se han trabajado dentro de esta línea, pero no tiene mucho apoyo experimental, hace falta trabajarla más, pero es una idea. De momento, esto de la transferencia horizontal de genes, esto de pasarse genes de unos a otros, sabemos que pasa mucho entre bacterias. Las bacterias se pasan información unas a otras de manera muy sencilla y por eso algunas se vuelven resistentes a los antibióticos, porque a una vecina le ha pasado la resistencia del antibiótico, pero no ocurre demasiado con organismos más grandes, más complejos, pero podría ser una idea. Y la otra que me llamó la atención es que a lo mejor estos organismos ya tenían sus funciones incluso si no hubiera habido caída, incluso si no hubiera habido pecado, podían haber sido parte del cuerpo humano y podían haber servido para facilitar la adaptación a nuevos ambientes o a nuevas circunstancias, incluso sin que hubiera habido pecado. Por ejemplo, Dios dice fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué pasa cuando ya se ha llenado la tierra? Pues a lo mejor había que parar la reproducción.
reducirla. Bueno, pues se sabe que algunos de estos parásitos hacen que sus huéspedes se reproduzcan menos o incluso lleguen a parar de reproducirse. Estas son algunas de las ideas que hay por ahí en el mundo creacionista. A mí la primera me llama mucho la atención, me parece que podría ser una buena idea, nos resulta desagradable, ¿vale? Pensar que Dios ya nos diseñó con gusanos dentro, pero en realidad para eso sí que tenemos evidencia experimental. Resulta que en las últimas décadas se ha producido un aumento muy grande de enfermedades autoinmunes y eso se relaciona con el aumento de la asepsia. Cada vez tenemos menos contacto con muchas cosas y cada vez tenemos menos carga parasitaria y eso hace que nuestro sistema inmunitario pues, nos ataque a nosotros mismos. Y hay algunas investigaciones, como este trabajo de fin de grado, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid, que están estudiando la relación entre los parásitos y un mejor sistema inmunitario. Parece ser que nuestro sistema inmunitario, cuando se dedica a controlar parásitos, no ataca al propio cuerpo. Y hay incluso algunos tratamientos que se hacen para algunas enfermedades autoinmunes o trastornos autoinmunes en los que se utiliza una carga parasitaria muy controlada o bien proteínas sacadas de esos parásitos. Y parece ser que funciona. Es algo que está todavía en investigación. Deciros que hasta muy recientemente la inmensa mayoría de los seres humanos tenían parásitos en su sistema digestivo y no nos pasaba nada. ¿Vale? Podíamos vivir perfectamente a menos que tuvieras pues, un problema de mucha carga o algo así. Entonces, es una posibilidad. Vale. Vamos a ir terminando. Vamos a hablar un poquito de los depredadores. ¿Vale? Seguramente estas imágenes nos desagradan menos que las de los parásitos. Pero es lo que os estaba diciendo, eso es un poco un problema de percepción, porque a veces tenemos parásitos que no nos están haciendo prácticamente nada. Y sin embargo, aquí al pobre Ñu, si le preguntamos, eso es una causa segura de sufrimiento y de dolor y todo lo demás. Bueno, ¿cómo se convirtieron los animales vegetarianos herbívoros en depredadores? Tenemos dos opciones, igual que en el caso anterior. Una de ellas es simplemente una cuestión de degeneración, adaptación, microevolución, en la que un animal que antes comía vegetales acaba comiendo carne sin que cambie demasiado su estructura física. Eso podríamos verlo, por ejemplo, en el caso de los osos. Los osos son animales omnívoros que a veces comen carne, pero que también comen muchas bayas, comen hojas, comen una gran cantidad de vegetales. Y además, dentro de la familia de los osos encontramos animales con unas dietas tan diferentes como el oso polar, que sí que es estrictamente carnívoro porque en el polo pues, no hay otra cosa, y luego animales como el oso panda, que es herbívoro prácticamente. ¿Vale? Puede comer algunos animalitos pequeños, algunos insectos y tal, pero que come bambú. Entonces, si nos imaginamos a una pareja de osos en el arca, que luego pues, tiene descendencia, que se distribuye por el mundo, depende de dónde fueron a parar esos osos, acabaron adaptándose a alimentarse de lo que había en esa zona. Y entonces pues, tenemos esas diferencias. En los osos no acaba de estar claro, no acaban de ponerse de acuerdo los creacionistas de que todos los osos realmente tuvieran un ancestro en el arca, porque los osos panda, por ejemplo, son un poco diferentes de todos los demás. Pero hay un caso, que seguramente es más desconocido, en el que sí está clarísimo, ¿vale? Que son los varánidos. Los varánidos son un grupo de lagartos que viven en África, en el sur de Asia y en Oceanía. El más famoso es el dragón de Komodo. Es un animal muy grande, mide más de entre 2 y 3 metros. Puede llegar a comer grandes herbívoros, se puede comer un ciervo, ¿vale? Pero resulta que dentro de la misma familia y dentro del mismo género hay animales que miden 20 centímetros y solo comen vegetales. Hay algunos que son acuáticos, nadadores, hay otros que viven en los árboles y hay una gran variedad de alimentación. Y todos ellos pertenecen al mismo género, Varanus algo. Eso quiere decir que la diferencia genética entre estos animales es parecida a la que hay entre un lobo y un perro. Tenían la posibilidad de adaptarse, genéticamente Dios le puso la posibilidad de adaptarse a distintos tipos de alimentación y acabaron comiendo pues, lo que había o lo que se encontraron o lo que decidieron comer. ¿Qué pasa con los animales en los que no vemos esa diversidad? ¿Qué pasa con los animales que no solamente comen estrictamente carne, sino que además parecen estar preparados para matar?
Las víboras son uno de los ejemplos que más llaman la atención y que más han trabajado los creacionistas. Estos animales tienen un sistema de depredación muy, muy cuidado. Tenemos unas glándulas que producen veneno, tenemos un conducto que lleva el veneno hasta los dientes, tenemos unos dientes móviles que incluso se pueden mover independientemente, que son agujas hipodérmicas con un canal interior para entrar el veneno. Pueden controlar la cantidad de veneno que inyectan. Eso parece que está hecho expresamente. Cuando hablamos de los sistemas irreduciblemente complejos y todas esas cosas, esto parece realmente que está hecho para lo que es. Hay algunos creacionistas que hablan de que esto estaba hecho para comer frutas y digerir algunas frutas. Es un poco difícil de imaginar. ¿Cuál es la respuesta creacionista a este tipo de mecanismos? Bueno, pues la idea a mí me gusta ilustrarla con una cosa que los que viajáis en avión seguramente la conocéis, y es que en los aviones nos cuentan que hay un montón de cosas que nosotros esperamos no tener que usar nunca. ¿Vale? Nos explican cómo funcionan los chalecos, las máscaras de oxígeno, las rampas del avión. El ingeniero que diseñó ese avión no puso ahí todo eso con intención de que el avión se estrelle y lo tengamos que usar. Lo puso por si acaso. La idea sería más o menos la misma. Dios, cuando crea el mundo, planifica el plan de salvación con antelación, planifica todos los detalles. En las profecías vemos que ya sabía dónde iban a hacer Jesús, cómo iban a hacer. Pues probablemente también planificó los detalles para permitir a los seres vivos, a los seres humanos y al resto de la naturaleza sobrevivir hasta que se pudiera completar el plan de salvación. Entonces, a lo mejor Dios puso información genética en los animales porque hacía falta cambiar el sistema. Después del pecado, cuando todos los organismos se vuelven egoístas, y ya lo único que van a intentar es reproducirse cuanto más sea posible, no hubiera sido un ecosistema solo con herbívoros, no hubiera sobrevivido. Y entonces Dios pone la información para que si tiene que haber muerte y hay que comer otros animales, y Dios a los seres humanos les permite comer carne en un momento determinado. Pues a lo mejor dentro del plan B, dentro del plan D, de vamos a mantenernos vivos hasta que esto se solucione, están esos depredadores que hacen su función dentro del ecosistema y que son muy importantes. Tenemos un experimento ecológico, y con esto termino, que sugiere que los depredadores son necesarios por lo menos como funciona el mundo en la actualidad. Y es algo que ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. En los años 30, en 1930, se exterminaron todos los lobos de Yellowstone, porque los lobos es algo que molesta, y se mataron todos los lobos. Bueno, pues eso hizo que todo el ecosistema cambiara un montón y llegaron a tener graves problemas porque los alces empezaron a reproducirse muchísimo, habían demasiados alces y los alces estaban destruyendo el ecosistema, impidiendo que muchos otros animales pudieran habitar ahí, porque se lo comían todo, porque en cuanto crecía un arbolito se lo comían, porque se comían todas las flores y no habían polinizadores, porque se comían todas las bayas y ni siquiera los osos tenían para comer, y porque se pasaban el día en el río bebiendo tranquilamente, porque no había nadie que les molestara, destruyendo el hábitat de los castores y todo lo demás. Bueno, en los años 90 se decide reintroducir el lobo en Yellowstone. Se reintroducen unos cuantos lobos y en unos pocos años el ecosistema cambió completamente. Se regeneró el río, empezaron a ver todos los animales que habían desaparecido volvieron, los árboles triplicaron su altura en 5 o 6 años. Esto es horrible, ¿vale? Eso nos duele verlo, pero en este caso era necesario. Había mucho más sufrimiento en el ecosistema de animales que se estaban muriendo de hambre cuando no había lobos. Termino aquí. Resumen, respuestas creacionistas a la existencia de patógenos, parásitos y depredadores. El desplazamiento, es decir, hay bacterias que no están donde deberían estar y donde están ahora causan problemas, pero ese no es su sitio. La degeneración pospecado de organismos que antes comían diferente o vivían en un sitio distinto. Degeneración pospecado de organismos simbiontes o comensales, ya estaban ahí, ya vivían dentro del ser humano, pero no hacían daño, ahora sí lo hacen.
La adaptación por microevolución simplemente han cambiado pequeños hábitos en el caso de los osos o de los varanos, o que incluso Dios ya hubiera preprogramado algunas de esas características porque iban a ser necesarias en un ambiente pospecado. Lo más importante, la respuesta creacionista más importante a todo esto, nos la da también la Biblia, y con esto terminamos: esto es temporal. Esto se acaba. Dentro de nada ya no habrá más muerte, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, ni para nosotros ni para los animales, y volveremos al plan original, donde los animales, los depredadores y las presas dejarán de serlo y vivirán juntos, el lobo con el cordero, el becerro con el león y todos con nosotros. Incluso con los que ahora nos dan más miedo, nos gustan menos. Lo siento por los que tengáis fobia a las serpientes, iros mentalizando, porque en la tierra nueva habrán serpientes.